Estamos contentos de poder estar compartiendo en esta hora con ustedes. Estamos súper agradecidos de Dios por todas sus maravillas y estaré ministrando bajo el tema Usa tu autoridad. Usa tu autoridad. La porción bíblica que hemos leído aquí, el apóstol está diciendo que le pidamos a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. O sea, que amplíe nuestra capacidad de ver la vida y de ver las cosas para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido. Quiero que sepas esto. Mientras no podemos entender lo que Dios te concedió, lo que te despachó en el paquete de la salvación, lo que Él preparó para ti de antemano, entonces no podemos acceder a lo que Dios ya tiene preparado para nuestra vida. Es igual que si estamos en un lugar donde tenemos ciertos derechos, en una nación, una ciudadanía, donde tenemos derechos, pero no conocemos nuestros derechos, entonces no vamos a tener los beneficios. Número uno, no lo vamos a reclamar, no lo vamos a buscar y no lo vamos a pedir porque no entendemos que tenemos el derecho. Entonces aquí el apóstol está diciendo: pídanle a Dios que abra su entendimiento para que ustedes puedan entender lo que Él les ha concedido o lo que ya les ha dado. Dice la palabra de Dios que tenemos que entender cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en nosotros. Porque hay una riqueza de la herencia, de la gloria de Dios que Dios nos ha concedido a nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, no solo compró salvación en el paquete. La palabra de Dios dice que cuando Él vino y fue crucificado, Él llevó cautiva nuestra cautividad. En otras palabras, Dios compró mi libertad y todo lo que te ata, tú tienes que proclamar la palabra: Él compró mi libertad. Yo soy libre porque Él compró mi libertad. Pero no solo compró mi libertad, la palabra de Dios dice en Isaías que por su llaga yo fui curado. Así que en el paquete de la salvación, el Señor también compró salud para mí. Y yo puedo ir delante de Dios y decir: yo por tu llaga fui sanado. Y la palabra fuiste sanado está en pasado, dando a entender que ya Él lo hizo, ya Él te atribuyó ese derecho y puedes ir a Dios confiadamente al trono de la gracia y decirle que es por tu llaga que yo fui sano, es que ya fui sano. Entonces esta enfermedad que me está agobiando no puede estar aquí, y tienes que convencerte de esto, porque no es solo que tú sepas: sí, Él me libertó, es que cuando venga la atadura, cuando venga la cadena, te pares y le digas: yo soy libre y proclamo mi libertad y reclamo mi libertad porque Él llevó mi cautividad. Pero Cristo no solo compró salvación, no solo compró liberación, Cristo también compró sanidad. Por sus llagas hay heridas que le provocaron a Él en su cuerpo, que dice que fue desfigurado y lo golpearon hasta más no poder, porque ahí Él estaba pagando el precio por nuestra salud. Ahora también en el paquete de la salvación, la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Hay personas que dicen: Cristo era pobre. No era pobre. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Lo que Él es rico, pero se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea que en el paquete de la salvación, Cristo también compró riqueza espiritual y riqueza material. Porque quiero que entiendas algo: la riqueza material va a venir al creyente como una consecuencia de su riqueza en el espíritu. Es por eso que la palabra de Dios dice que yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que aquel que comienza a tener riqueza en el espíritu también va a comenzar a tener riquezas en la tierra. Y el Señor dice aquí que tenemos que abrir los ojos. Él le está diciendo: abran los ojos, investiguen, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció, no porque no tenía a Dios. Observe esto: el pueblo de Dios, Dios dijo que pereció porque le faltó conocimiento. Tienes que entender que viene una atadura, viene una batalla, viene una guerra, viene una maldición. Puedes pararte y declarar la palabra de Dios y el paquete que Cristo
Cristo compró para ti y decir, escúchame, es que yo fui libre por su sangre, es que Él compró mi libertad, es que Él llevó mi cautividad. Y a medida que podamos presentar nuestros argumentos, Dios dice en la palabra en Isaías, vengan delante de mí, presenten sus argumentos. Cuando usted va delante del Señor y le dice a Dios, mira, en una ocasión, y quiero que entiendas esto, porque el reino de Dios no es como un sistema que se hace ciego a lo que el hombre dice en la tierra, sino que en un momento a Ezequías, Dios va y le dice, vas a morir, arregla tu casa. Y Ezequías llora y presenta sus argumentos delante de Dios. Y le dice a Dios, acuérdate que yo he derribado los lugares altos. Acuérdate que yo te he servido. Acuérdate todo lo que yo he hecho a favor de tu reino. Y dice que Dios lo escuchó y dijo al profeta, devuélvete. Dile que le doy 15 años más de vida. Observe como un conocimiento anticipado del derecho que tenía, porque él estaba entendiendo que de alguna manera, aunque delante de Dios usted y yo no merecemos nada, pero Dios no desestima a nadie. En otras palabras, Dios no le quita el derecho a quien lo tiene, y a veces lo tienes. Entonces él va y le dice a Dios, examina, yo sé que acabas de dar una sentencia, pero analízate a ver si no se puede hacer un cambio. Y Dios le dice, devuélvete y dile que le doy 15 años más de vida. Oiga, una gente que ya estaba para partir, 15 años más, algo extraordinario. Entonces, a veces estás enfermo, estás tranquilo. A veces la miseria está azotando tu casa y estás tranquilo. Estás tranquilo como el ciudadano que tiene derecho de ir a reclamar que le devuelvan de los impuestos lo que él ha pagado y lo que le corresponde, y él nunca lo solicitó, nunca se registró para que se lo dieran ni nada, porque él ni sabe que se lo tienen que devolver. Pues esa persona no va a recibir ningún beneficio. Pero si tú te levantas y dices, él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido, y yo reclamo la heredad de mi padre porque yo he abierto los ojos de mi entendimiento, y yo sé que en el Calvario no solo se compró salvación, también se compró salud, también se compró vida abundante. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa esto? Él compró tu paz. Él fue atormentado para que a ti te depositaran paz. Oiga esto, Él compró la herencia para que te la pusieran en tu cuenta. Él dijo, atorméntenme a mí, a ellos deposítenle paz. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea que la paz que está sobre ti, que tiene que estar sobre ti, no es la tuya, es la que Él compró. Y tú vas a reclamar una herencia que tú no la compraste, que tú no la pagaste, pero que te hicieron heredero. Y hay gente que se queda, no tiene paz y simplemente se queda tranquilo, pero no va delante de Dios y dice, Señor, el testamento dice, porque esto que tenemos en la palabra de Dios es el testamento. Yo tengo un testamento, pero no solo tengo el testamento, también tengo un abogado. Y cuando yo voy delante de Dios y le digo, Espíritu Santo, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame, tú eres mi abogado. Y el testamento dice que yo soy heredero de paz. El testamento dice que yo soy heredero de salud. El testamento dice que si yo abro mis ojos y los ojos de mi entendimiento para saber lo que tú me has concedido, y ahora lo sé, y ahora estoy convencido, entonces yo voy a reclamar lo que dice el testamento, que es mío. Usted puede tener un testamento guardado por ahí y ser totalmente millonario. Y si usted no busca un abogado y va a la corte a reclamar lo que es suyo, no va a haber nada. Por eso existen lo que le llaman las cortes celestiales. En el cielo se manejan muchas cosas. Usted va y presenta su argumento, pero tiene que presentar su argumento conforme a la palabra de lo que Dios te ha concedido a ti. El Padre es el juez. Cristo es el abogado. El Padre te ama y es tu Padre. El abogado es tu hermano. Oye, tienes todas las de ganar, y el testamento dice que eres un heredero con Cristo de las bendiciones de Dios. Entonces, el ir a Dios
te va a provocar muchos cambios en tu vida. Hay gente que no saben ir a Dios, no saben ir. Y cuando uno va al Señor, las cosas pueden cambiar. En una ocasión fui delante de Dios y le dije, Señor, examina tu libro, examínalo, porque yo apelo a mi abogado y yo quiero que mi abogado interceda delante de ti en esta hora. Tu palabra dice que yo fui bendecida con toda bendición espiritual y yo estoy arrastrando una maldición que no tengo que tener arriba, porque ya tú me bendijiste a mí y lo hiciste desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay que darle un chequeo a la aplicación de lo que está pasando conmigo aquí, porque tu testamento dice que yo soy bendecida. El abogado, yo proclamo y comencé a decir, Señor Jesús, intercede. La Biblia dice que Jesús está delante del Padre intercediendo por nosotros, que no sabemos pedir como conviene. En otras palabras, no sabemos cómo argumentar delante de Dios lo correcto, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En otras palabras, el Espíritu Santo te va a guiar para saber decirle a Dios o pedirle a Dios lo que tú estás necesitando en ese momento. Entonces aquí el apóstol está diciendo, abran sus ojos de su entendimiento para que ustedes sepan lo que Dios le ha concedido. Porque si no sé lo que Dios me concedió como hijo, entonces no voy a poder acceder a lo que Dios tiene para mí. Tengo el testamento en la mano, tengo el abogado disponible, el juez está esperando que yo vaya y apele delante de él para fallar a mi favor, y yo no he hecho nada porque no conozco los derechos que el Padre me otorgó. Y aquí dice que tenemos que saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Está diciendo, lo que va a operar en nosotros es conforme al poder de la fuerza de Dios. Dice que Cristo, dice en el 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él compró salud para su cuerpo. Él compró bendición para su cuerpo. Él compró liberación para su cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo somos usted y yo. Por eso el tema es, usa la autoridad. Ve delante de Dios y entiende lo que Dios te concedió a ti. ¿Qué te otorgó a ti? ¿Qué puedes ir delante de Dios y decirle, Señor? Y esto quiero que lo grabes, porque hay personas que tal vez dicen, ay, pero es que no me siento con la calidad moral de ir delante de Dios, no me siento bien para ir delante de Dios. Escúchame, la palabra de Dios dice que tú eres justo por la justicia que Cristo aplicó a tu cuenta, que tú eres salvo porque Él se entregó por ti. La palabra de Dios dice que Él nos justificó y Él nos santificó. La palabra justificar es alguien que no tiene la cualidad moral ni tiene lo que se necesita, pero le aplicaron a su cuenta la justicia de otro que siendo justo se entregó por él. Entonces hay veces que usted puede ir delante de Dios y decirle, en una ocasión, en un proceso muy fuerte, yo le dije, Señor, no te voy a pedir que me mires tal vez como un justo, pero aplícame la misericordia que le aplicas a los pecadores y ten misericordia de mí. Y comencé a clamar a Dios en esa dirección, porque tenemos que saber qué Dios nos ha concedido. Hay gente que cree que Dios no le va a tener misericordia por ser hijo de Dios. Como hijo de Dios, la Biblia dice que como hijos Dios se compadece de su hijo como el padre se compadece del hijo a quien ama. Pero si la conciencia no te da para entender que tú eres hijo y que el padre te mira con compasión y que el padre te ama y que el padre te quiere ver bien, entonces ve a Dios y dile, pues no me apliques la misericordia de los hijos si tu conciencia no lo puede procesar, pues aplícame la misericordia que le aplicas a los pecadores, porque la Biblia dice que Dios es tan bueno y compasivo que hace salir su sol sobre buenos y malos. En otras palabras, Dios aplica misericordia de cualquier manera. Entonces no puedes decir, no es que a mí Dios no me va a perdonar, te va a perdonar. No es que a mí Dios no me va a escuchar, te va a escuchar. Y esto quiero que lo entiendas. Hay gente que dice, porque la Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero depende de la condición del pecador para que Dios no lo oiga. ¿Qué pecador Dios no escucha? El pecador que dice, no necesito a Dios.
y yo estoy bien en mi pecado. A ese Dios no lo oye. Pero el pecador que le dice a Dios, Señor, ayúdame. Mire, el oído de Dios está presto. Hay gente que han estado en discoteca, han gritado a Dios por auxilio, ahí se aparece Dios. Hay gente que han estado borracho de un humo y el Señor se le aparece y se le basta el humo. Y usted dice, ¿cómo Dios lo escuchó? ¿Cómo se le apareció? Porque ese es un pecador, pero en ese momento le resplandeció la luz de Dios y abrió los ojos. Dios está pendiente a la gente que esté. Ahora el pecador que se enorgullece en su pecado y dice que no necesita a Dios y no quiere a Dios, pues Dios no le va a escuchar. Pero inmediatamente ese mismo pecador clamó al cielo por auxilio. Mire, usted no puede creer lo rápido que el cielo se tira para darle socorro y para sacarlo y para rescatarlo y para salvarlo. Entonces Dios te va a oír. Te va a oír si quieres cambio. No importa lo hundido que estés, tiene que saber lo que Cristo compró. Y si usted quiere, usted va a Isaías, el libro de Isaías, donde habla en Isaías 53 que Él fue molido por nuestro pecado, fue desbaratado. Ahí habla una lista de las cosas que Él compró. Y usted agarra esa palabra en el testamento y cuando usted ore, usted va a decir, mira Señor, aquí dice que por tu llaga yo fui sanado. Y usted va a clamar, por tu llaga yo fui sanado. Aquí dice que yo estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque cuando vamos delante de Dios, y esto quiero que lo anotes por ahí, debemos clamar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo clamo conforme a la palabra de Dios y cuando yo pido lo que Dios ya dijo que es mío, es imposible que el cielo no responda. Si Dios te dijo, te quiero haciendo empanadas, por poner un ejemplo, y tú clamas a Dios para que te dé un negocio de empanadas, Dios te va a oír. Ahora, ¿dónde no tenemos respuesta fácilmente? Cuando clamamos en contra de la voluntad de Dios. Dios te dice, te quiero como adorador, y tú dices, no, es como profeta, úsame como profeta. Entonces tú estás para acá y Dios está para acá. Ahora, si Dios te dijo, eres adorador, y tú oras, Señor, dame las adoraciones profundas, permíteme grabar, permíteme impactar naciones, entonces Dios te va a responder en esa dirección porque está clamando de acuerdo a su voluntad. Y está la voluntad de Dios, que es la principal, en la palabra de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios, que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Entonces yo puedo ir a Dios y decirle, Señor, los pensamientos que tú tienes para mí. Vamos, en una ocasión yo entré llorando a una habitación, llorando que las lágrimas me quemaban, y le dije a mi padre, yo sé que tú no cerraste mi historia en este capítulo, porque yo sé que no pudiste mirarme a los ojos cuando estabas escribiendo mi historia y decirme, terminó aquí, en esta soledad, en este dolor. Yo sé que hiciste un cambio y yo quiero verlo en mi vida. ¿Y sabe qué pasó? Oye, yo vi una visión, Dios me miró y se rió y me dijo, tu historia no acaba aquí. Y ahí Dios me mostró la persona que hoy es mi esposo. Porque yo quiero que entiendas, hay momentos en que tienes que ir a Dios. Si Ana no va a Dios y derrama su alma delante de Dios, Samuel no viene a la tierra. Hay cosas que usted tiene que ir a Dios, agarrar lo que Dios le prometió. Usted tal vez dice, yo no sé orar, pero conozco un texto bíblico que dice que por su llaga yo fui sanado y yo necesito sanidad. Entonces usted va a orar todos los días, por tu llaga yo fui sanado. Yo solicito mi abogado. Yo le digo al Señor, Jesús intercede. El Espíritu Santo que gima. Porque yo tengo un testamento aquí que dice todo lo contrario a lo que yo estoy viviendo. Y en una ocasión le dije, Señor, analiza, clamo a mi abogado que interceda, al Espíritu Santo que gima, los ángeles que me ayuden en clamor como sea, pero que el cielo se mueva. Y le dije al Señor, analiza, si mi vida da testimonio de que yo tengo un padre responsable, o si cualquiera que me mirara en ese estado en el que yo estaba, diría, tiene un padre que, pobre de él. Y el Señor en la noche me dijo, tienes razón. No tienes una vida que se pueda decir que tienes un padre responsable. Y eso le llegó a Dios. Oye, yo quiero que tú entiendas que Dios es padre. Y así como Cristo decía, así como ustedes siendo padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, así también vuestro Padre Celestial da el Espíritu Santo o da lo que le están pidiendo a sus hijos. Dios responde mucho, por lo menos a mí me responde mucho cuando yo comparo mi relación hijo-padre con Dios. En una ocasión Dios me mostró un accidente muy fuerte
que yo iba a tener un accidente muy fuerte. Y yo estaba sintiéndolo muy fuerte. Lo testifiqué en una ocasión, como un ángel se metió y me sacó delante de dos vehículos, que fue tan rápida la situación que la gente que estaba alrededor lo vieron y se quedaron así pasmados, porque el ángel no pudo hacerse invisible, o no sé si no lo notó, pero fue tan rápido la intervención de Dios para rescatarme de ahí, que yo nada más levanté los brazos, grité Dios, y ese ángel agarró esa moto y se fue y me paró una esquina después, yo con la mano así enfrente de otro vehículo. Y en ese momento, cuando yo tuve ese sueño, yo me senté y lloré y tenía que salir para la iglesia. Y le dije, Señor, yo soy madre y yo sé que tú como padre eres más bueno que yo, más misericordioso. No nos comparamos en bondad. Pero si yo supiera que mi bebé va a salir a la calle y que ahí en la calle me lo va a batear un vehículo, tú puedes estar seguro que yo haría el intento de lanzarme para rescatarlo, aunque en el intento me atropellen a mí también. Fue todo lo que le dije a Dios. Ahora, ante esa verdad, ante ese argumento, Dios no podía decir, no, un padre no haría eso. Me tuvo que decir desde el cielo, sí, un padre lo haría. Entonces el accidente que yo vi catastrófico no se dio, casi se da. Y sin embargo, Dios mandó un ángel y se metió y me sacó delante de esas dos defensas, de esos dos vehículos. Que eso fue impresionante. Ahora, cuando usted va y le dice al Señor, mira, Padre, yo soy padre y yo como padre tendría misericordia. Una ocasión le dije al Señor, yo soy madre y yo estaba en un proceso donde había que llorarle a Dios. Mire, llorar a Dios. 3 meses, 4 meses para que Dios proveyera lo de comprar un zapato. Y un día abrí los ojos de mi entendimiento y le dije, Señor, yo soy madre. Y si yo tuviera dinero, mi hijo no tendría que rogar 3 meses, llorar y morirse en un ayuno para que yo le comprara un zapato. Si yo tuviera con qué comprárselo, yo siendo mala, como dice la Biblia que somos malos, él no tendría que hacer tanto sacrificio para que yo le comprara lo que él necesita. Y en la noche, cuando yo le dije a Dios, analízalo, yo tengo 3 meses clamando para que me proveas para un calzado y tú eres mi padre. En ese momento mis ojos se abrieron y yo dije, ¿verdad? Si yo como madre no pondría a mis hijos a rogar por comida, él tampoco lo haría. Y en el momento que yo lo entendí, el Señor me dijo, nunca más orarás por calzado, nunca más orarás por comida. Yo soy un padre responsable. Pero ¿qué tuvo que pasar? Que yo lo entendiera, que yo lo comprendiera, porque consiste en que tenemos que tener el conocimiento. Podemos perecer aún teniendo a Dios si no tenemos el conocimiento. Cuando yo lo entendí, dije, de hoy nunca más le lloro por un calzado. Nunca más le lloro por comida. Tengo que andar en la certeza de que Él es tan responsable que como padre va a estar pendiente de lo que yo necesito. Y ya eso se salió de mi mente, que hay a clamar a Dios por eso. No, por eso no. Tengo la certeza, solo la certeza. Tu niño está en tu casa y no está preocupado de que, ay, ¿cómo mami me va a dar comida? Ay, ¿qué hará? Y volviéndose loco y llorando y ayuno. No. Tu hijo está calmado, aunque a ti te esté llevando que no te trajo. Aunque tú no tengas para darle, él está tranquilo porque él dice, mami tiene que buscar comida. Entonces esa seguridad quiero que la tengas. Esa certeza quiero que la tengas. El Señor dijo, si yo hago con las aves, las mantengo, con la hierba que hoy es y mañana se va a secar, ¿cómo no voy a hacer con ustedes que son mis hijos? Ustedes valen más que muchos pajaritos. En otras palabras, si yo no dejo morir las aves, a ustedes no los dejaré morir. Pero tenemos que tener la confianza, la certeza, la conciencia abierta de que Él está disponible para nosotros y somos su cuerpo. La palabra de Dios dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué toma tu autoridad? ¿Por qué estoy hablando bajo el tema usa la autoridad? Porque la Biblia dice que Cristo no solo murió, también nos resucitó con Él. Hizo algo, nos dio una nueva vida y nos sentó con Él en los lugares celestiales. O sea, te sentó en lugares de autoridad. Te dio una herencia,
te dio testamento, te sentó en lugares de autoridad. Y la autoridad se manifiesta en la confianza y en la certeza de las palabras que declaras y que vas delante de Dios. Hasta que no entiendes lo que Dios tiene para ti, hasta que no entiendes lo que Dios te ha concedido, no puedes ir con fe delante de Él. Observa esto, que el Señor los argumentos de verdad no te los refuta, te responde. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a argumentar? Hay gente que dice, no, usted puede ir delante de Dios como sea. Sí, abra su corazón, pero sepa que la oración debe ser hecha con el corazón. Usted debe orar en fe y tiene que saber orar. Saber orar. La gente que sabe argumentar se lleva sus bendiciones porque sabe explicarle a Dios cosas que Dios no puede decir que no puede decir que no. Cuando la mujer sirofenicia va detrás de Jesús, Jesús le dice no. Los discípulos dicen despídela y ella va clamando, tengo un problema y punto. Jesús dijo no y Cristo le dice, analiza, te voy a lanzar un argumento para que te vayas. No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. En otras palabras, yo vine a los judíos, tú no eres judía, tú eres gentil, a ti no te toca todavía, yo no he muerto en la cruz del Calvario para abrirle paso a los gentiles todavía, y tú estás pretendiendo que el pan que yo traje para los hijos se lo dé a uno que todavía no le toca. Tiene que esperar que ellos se sacien, y después que ellos se sacien de las sobras que queda, pues se le tirará a los perros. Y la mujer le dijo, sí, Señor, pero escucha mi argumento. Tú sabías que mientras los amos están comiendo, los perritos siempre están debajo de la mesa mirando para arriba, y mientras ellos comen, no cuando ellos acaban de comer, mientras ellos comen, a ellos se les caen migajas, y esos perritos que están debajo de la mesa se están saciando mientras los de arriba comen, ellos comen abajo. Y Jesús la miró y dijo, oye, pero ¿por qué Cristo no le dijo, te equivocas? Los perros tienen que esperar. Porque él sabía que esa realidad era cierta y él no podía rebatir ese argumento. Le dijo, mujer, oye, pero yo te lancé lo de los perros y que esperes, pero tú me has lanzado un argumento que no puedo refutar. Te llevas el milagro. Así funciona. Te llevas el milagro. Gente que fueron delante de Dios y supieron utilizar la palabra delante de Dios, y Dios dijo, es verdad, porque cuando usted va delante de Dios hay un abogado, y yo quiero que usted entienda esto, y cuando usted vaya con una petición delante del Señor, usted vaya con cierto grado de conocimiento. La Biblia dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento, porque necesitamos el entendimiento para saber dirigirnos hacia Dios, para provocar un cambio, para provocar algo, un cambio, algo que Dios transforme tu historia. Una palabra puede provocar que Dios cambie tu historia. En una ocasión, cuando Cristo habla con esa misma mujer, le dice, por esa palabra. ¿Cómo que por esa palabra? Sí, por esa palabra que acabas de declarar. Es imposible que yo refute ese argumento. Vete, el demonio salió de tu hija. Así funciona. Cuando yo le dije a Dios, yo como padre, le pongo mucho a ese ejemplo. Yo como madre haría esto. Ahora yo sé que tú eres más bueno que yo, que tú eres más bueno. Y no me puede decir, no, yo no soy más bueno que tú. Ni me puede decir, no, tú como madre no lo harías. A veces me ha dicho, es cierto, lo harías. Porque Dios conoce las cosas que son normales. Entonces, en una ocasión, estaba yo llorándole al Señor. Tenía una situación muy fuerte y le digo, Señor, necesito que abras una puerta, que me des una idea de negocio, algo. Y lloré y le dije al Señor, yo como madre, si fuera súper millonaria como eres tú, dueño de todo, y viese a uno de mis hijos pidiéndome que le diera una idea, un empujón para emprender un negocio, no para beber, no para drogarse, sino para sostener su propia vida, no tendría que llorarme. Le dije a Dios, no tendría que llorarme. Yo como madre, encantada, le diría qué hacer. Esa misma noche, el Señor vino y me mostró, haz esto, y me pasó una carta en una visión y me dijo, esto te va a dar para ti y para vivir, y te va a dar hasta para algunos lujos. Y nos dio un proyecto de negocio que en ese año compramos una jipeta y nos fue bien y empleamos más personas, y eso fue así volando. Ahora, yo le dije a Dios un argumento que él no podía decir que no. No podía decirme, no, tú como madre, si tuvieras muchísimo dinero y tu hija necesitara, siendo ya una adulta, un dinero para montar un negocio, para ella sostenerse, para ella comer y para ella vivir como una gente decente, tú la dejarías que se muera. No me lo podía decir,
porque no es cierto. Entonces tendría que decir, oye, pero es verdad, me has presentado un argumento que como padre no puedo rebatir. Y fue lo que hizo la mujer sirofenicia. Y quiero que tu entendimiento se abra. Ve a Dios, ve a Dios. Ana fue a Dios y le dijo, mira Señor, mira lo que vamos a hacer. En otras palabras, cuando ella derrama su alma, si tú me das un hijo, yo no te estoy pidiendo un hijo para mí, yo te estoy pidiendo un hijo para ti. Si tú me lo das, yo te lo voy a dar. Y Dios sabía que ella se lo iba a dar. No le pudo decir no. Perfecto, ahí va tu hijo. Y le dio más hijos. Entonces quiero que entiendas, Dios dice aquí que tú estás sentado en los lugares celestiales, te sentaron al lado de Cristo, tú tienes un intercesor, tú tienes un testamento, agarra la palabra y ve a Dios con la palabra. Los antiguos oraban declarando la palabra. Daniel va delante de Dios y le dice, escudriñando el tiempo. Cuando Daniel hace el ayuno, dice, yo escudriñando el tiempo, las palabras y la profecía, me doy cuenta que ya es tiempo de que salgamos de aquí. Y comienza a decirle al Señor, tú hablaste a través de tus profetas y tú profetizaste y tú dijiste que de aquí nos íbamos y que está pasando, y Dios envía un ángel desde el mismo momento que él propuso en su corazón. La respuesta llegaba de camino. Ahora toma la palabra, ve a Dios, toma la palabra que Dios te dio, utiliza la autoridad, ve delante de Dios, dile, Señor, quiero mi abogado, yo sé que tengo un intercesor, porque hay gente que dice, no, Dios está intercediendo. Sí, él está intercediendo, pero hay gente. ¿Qué hace un abogado? Yo quiero que tú entiendas esto. Hay abogados en mi nación. Ahora, si yo no voy donde ese abogado y le planteo mi causa y le pido que me ayude en esa causa, hay abogados, pero ¿me van a ayudar? No me van a ayudar, porque hay abogados, pero yo no he presentado mi causa. Y no he presentado mi causa y tampoco he presentado mis argumentos. ¿Qué razones tienes tú para reclamar lo que estás reclamando? Bueno, si usted va donde el abogado y dice, mira, aquí yo tengo un título de propiedad que dice que esa propiedad es mía. Aquí yo tengo un testamento que me dejó mi padre que dice que esa heredad es mía. Entonces yo quiero que mi abogado me defienda. Y yo voy a clamar y yo voy a venir a la vez que haya que venir al juicio, la vez que haya que venir delante del juez, yo voy a venir porque yo tengo un abogado y yo tengo el testamento. Entonces usted tiene el testamento, yo tengo el testamento y podemos ir delante de Dios. En una ocasión clamando por mi hijo varón, le digo, Señor, yo quiero audiencia, quiero que el cielo me dé una audiencia, necesito hacer un cambio, necesito un hijo varón y yo quiero que el cielo me dé una audiencia. Busca en tus libros, tú dices en tu palabra que al que cree todo es posible, que mi abogado interceda, pero pido una audiencia. En una noche tengo una visión donde me llevan a un juzgado. Y cuando me llevan al juzgado se acerca hacia mí un anciano y me mira y agarra un documento y va y lo lleva al lugar donde había un juez sentado. Y el juez viró el martillo y golpeó el martillo. Y el anciano va y se me acerca y me mira y me dice, a ti se te ha concedido tener un hijo varón. Y yo despierto de la visión. Digo, Dios mío, me llevaron al tribunal. Voy a tener un hijo varón. Ahí está mi muchacho. Ahí está mi muchacho. Ahora, usted y yo tenemos que entender, hay en el cielo una corte con abogado, y el abogado es Cristo. Por eso Dios le dice al rey Belsasar, ha sido pesado en balanza, tu reino ha sido medido y la balanza fuiste hallado falto. Lo que está diciendo, te pasaron sentencia aquí en los tribunales celestiales. Aquí hicimos un juicio y aquí se determinó que tú eres culpable y que no se te puede dar vida, y por eso tu reino ha sido quitado de ti y en esta misma noche te mueres. Así funciona en el cielo. Hay una corte, hay un juez, hay abogado. Entonces, si hay abogado, hay juez, y yo tengo el testamento que dice que Dios me concedió a mi salud, que dice que Dios me concedió a mi paz, que dice que Dios me concedió a mí vida abundante. Y oiga algo tremendo, porque el Señor se tomó muy en serio lo de la herencia, lo del testamento, que dice la palabra de Dios que era necesaria la muerte del testador para que los herederos pudieran reclamar la herencia. Y por eso Cristo muere, para que usted y yo tengamos herencia o podamos reclamar la herencia. Entonces, si me dieron el testamento, lo que yo tengo que aprender, ¿qué dice el testamento que es mío por derecho? ¿Qué dice el testamento?
que es mío por derecho. Y cuando yo me percate de lo que el testamento dice que es mío por derecho, entonces yo voy a ir delante del Padre y digo, Señor, clamo y solicito mi abogado, aquel que murió por mí, aquel que está llamado a interceder por mí, porque aquí dice el testamento y yo he abierto los ojos de mi entendimiento, que Él me concedió a mi salud, que Él me concedió a mi paz, y yo pido que sea depositado a mi cuenta en la tierra lo que Él dijo que era mío. Y el cielo va a comenzar a trabajar. El cielo va a comenzar a ver. Y cuando vayan al testamento, vamos a verificar en los libros, como la gente le decía al Señor, David le decía, investiga en tu libro, mi lágrima no te haga ya, date una ojeadita para ver. Y cuando el cielo vaya, aquí dice que Cristo compró para él salvación, vida abundante, salud. ¿Le sirve al Señor? Sí. ¿Está registrado como hijo de Dios? Sí. ¿Es uno de los herederos? Sí. Despáchenle a ese muchacho en la tierra lo que está pidiendo. Así funciona. Pero si te quedas, ay, me está llevando, que no me trajo. No, se va delante de Dios. Él me concedió a mí esto. Señor, yo voy a clamar delante de ti. Yo voy a interceder delante de ti hasta que el cielo mire mi causa. Cristo se lo quiso dejar dicho a sus discípulos. Le dijo, miren, cuando ustedes vayan a orar, sean como la viuda. Había una viuda, Cristo le dijo, y había un juez injusto en una ciudad, porque le está poniendo el ejemplo del reino, simbolizándolo con algo de la tierra. Y le estaba diciendo en otra palabra, así funciona. La viuda no tenía quien le hiciera justicia. El juez no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero la viuda iba constantemente, observe esto, iba constantemente. O sea que no fue que clamó un día, sino que iba, hazme justicia de mi adversario. Dice que el juez no quiso por algún tiempo, dando a entender que el cielo te va a hacer silencio por algún tiempo, que el cielo se va a resistir por algún tiempo. Pero Cristo le dijo, sigue insistiendo como la viuda, porque va a llegar un momento en que el cielo va a responder. Y dice que el juez no quiso. Me parece ver la viuda en la mañana, hazme justicia. El juez se levanta que se va a cepillar y la viuda está tocando la puerta. El juez se va a acostar con su esposa y la viuda está tocando la puerta. El juez va a comer y la viuda está tocando la puerta. Y Cristo le dice a sus discípulos, observen algo. Porque oigan, lo que Cristo le está diciendo es, este es el código del reino de los cielos. Si ustedes se vuelven la viuda, el cielo por más duro que se ponga, se ablanda. Se ablanda porque se ablanda y les va a responder. Cristo se lo estaba enseñando. Y le dice, el juez dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Escúchenlo. Viniendo de continuo. Y dice Cristo, así no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Cristo le está preguntando y le dice, yo les digo que pronto les hará justicia. ¿Qué Jesús estaba diciendo? Miren, el cielo se va a quedar en silencio por un tiempo, pero hay una clase de gente en la tierra que no se detienen por un no, por un silencio, sino que siguen clamando, siguen insistiendo. Y el secreto es clamar día y noche. En una ocasión alguien me dijo, pastora, es que ya yo perdí la esperanza. Yo tengo 15 años clamándole al Señor por un esposo. Y clamando y Dios no me ha respondido. Yo la miré y le dije, ¿de verdad tienes 15 años clamando por un esposo? Porque cuando yo comenzaba a clamar por algo, en una ocasión estaba clamando por mi esposo. Mire, y en la mañana yo estaba clamando por mi esposo. En las 12 del mediodía yo estaba clamando. En la tarde yo estaba clamando. En la noche yo estaba clamando. De madrugada yo estaba clamando. Tanto clamaba que a veces estaba durmiendo y me volteaba en la cama y decía, Señor, acuérdate de mi esposo. Y seguía durmiendo. Señor, acuérdate de mi esposo. Hablaba dolida de tanto que lo clamé a Dios. Y en una ocasión veo una visión donde un ángel dice, Señor, Beatriz clama en la tierra. Dice, ¿qué pide? Lo mismo. Insistí y miré a la hermana y le dije, si a mí me dan 15 años para clamar por algo, lo consigo en un año. ¿Por qué? Porque voy a clamar. Mire. Y yo le dije, ¿cuánto has clamado en esta última semana? No, en esta semana creo que he orado 2 veces. Digo, pues tú no estás tan desesperada.
porque yo le dije a Dios, mira, agarro este piso y hasta que no me dé mi esposo no duermo en cama. Me volteaba, Señor, mi esposo. En la noche iba en el camino, Señor, acuérdate del esposo. Y es que los harté. Cristo le estaba diciendo a los discípulos, vuélvanse como la viuda. Molesten el cielo, no lo dejen tranquilo. El cielo va a responder. Por un tiempo se va a quedar callado, pero si ustedes insisten, la sirofenicia no se cayó. Bartimeo, cállate, voceaba, cállate, voceaba, cállate, voceaba. Jesús dijo, tráigalo. ¿Qué vamos a hacer con él? Tráigalo. ¿Qué tú quieres? Que recobre la vista. Recibe la vista. Si se calla, si deja de clamar, si no es insistente, no recibe nada. Entonces tenemos que entender que Dios nos dio todo un ejemplo. En una ocasión Cristo trató de sembrarle esto a los discípulos. Así que toma tu autoridad. Te estoy sembrando esto en tu espíritu. Yo no sé qué tiempo y con qué insistencia has clamado. Pero el que es insistente clamando, el que es persistente, el que agarra una petición y no la suelta, mire, el cielo le responde. Y Cristo le dijo, había un amigo, poniéndole un ejemplo de cómo funciona el cielo. Había un amigo que se acostó con sus hijos y viene un amigo a medianoche. Y le dice, amigo, levántate a darme unos panes que me llegó visita. Y él le dice, yo estoy acostado con mi hijo en casa. Y el hombre sigue diciendo, dame los panes. Cristo le dice, de cierto les digo a ustedes. Le está diciendo, miren, el reino funciona así. En el cielo se opera así. Porque Cristo le estaba enseñando los secretos del reino de los cielos en forma sencilla. Y le dijo, miren, yo les aseguro a ustedes que esa persona no se va a levantar porque es su amigo que lo está llamando. Sin embargo, por la importunidad del que está llamando, él se va a levantar y le va a dar no solo los panes, no, le va a dar todo lo que le pida para que se vaya. Le está diciendo, si ustedes claman al cielo con insistencia día y noche, el cielo puede ser que no quiera responder por unos días, pero yo quiero que usted entienda algo. Tu palabra y tu oración se escucha allá arriba. Y hay momentos en el cielo donde hay total silencio, donde los ángeles que adoran solo están adorando, pero la tierra está en total silencio. Por eso hay gente que dicen de la importancia de orar de mañana, porque hay veces que su voz se escucha y que el cielo escuche usted voceando en la noche. Padre, esto está subiendo su clamor. En la mañana está subiendo su clamor. Llega un momento que ya el cielo conoce su voz. No, ya sé que está lo mismo. Los ángeles lo escuchamos. Dios oye tu clamor. Dice que tu oración sube delante de Dios. Entonces, si sube en la mañana, si sube a las 12, si tú en la cama te volteas. Hay gente, mire, cuando usted está enfocado en algo, usted está clamando por algo, por lo menos a mí me pasa, yo hasta durmiendo clamo. A veces me acuesto a dormir y mi espíritu siento que está en la orilla de la cama clamándole a Dios por lo mismo. Y mi espíritu clama solo. A veces estoy acostada en la cama y mi espíritu está clamando. O sea que el cielo, yo le digo al Señor, no vas a parar de oír mi voz. O me respondes o me respondes. Y esto quiero que lo sepas. Y un día el Señor mandó un profeta y me dijo, el cielo te responde, porque cuando comienzas a clamar, tu voz no para de llegar allá arriba. ¿Cómo molestas?, me dijo. Y digo yo, ahora es que se va a molestar. Y esto no le puedo decir que es algo que lo adquirí, porque cuando yo era pequeña, yo aprendí algo con mi papá. Mi papá no le daba dinero fácilmente a mis hermanos, pero a mí me daba. Y era que él me decía que yo era jacanosa. En mi pueblo eso significa cuando ella comenzó a pedir algo, más te vale que se lo des. Que se lo des, porque no vas a salir de ella. Y yo comenzaba en la mañana, papi, dame 100 pesos. Chacha, no tengo. Papi, dame 100 pesos. Chacha, no tengo. Papi, dame 100 pesos. Chacha, no tengo. Cada 20 minutos yo se lo iba a decir. Papi se sentaba a comer ese día que yo quería los 100 pesos. Arrancaba desde temprano. Y se sentaba a comer. Yo me le sentaba en la pierna. Papi lindo, dame 100 pesos. Ya, que no tengo. A las 3 de la tarde, papi, dame 100 pesos. Te dije que no tengo. A las 4, papi, dame 100 pesos. Y pero yo te estoy diciendo esta mañana que te digo, yo sé que tú lo buscas. A las 5 de la tarde por ahí o a las 6 de la tarde ya no tenía hasta la copetilla. Y él se lo estaba pensando, ¿dónde tengo 100 pesos? ¿Quién me presta 100 pesos? Porque yo tengo que salir de esta muchacha. Y él me decía, tú eres jacanosa, es que tú no te vas a callar. Digo, cuando me dé los 100 pesos, con mi carita de moquita muerta. Y me decía, ven, vamos a poner mi mamá. Y arrancaba a poner su mamá. Vieja, tú tienes 100 pesos por ahí que me preste, que yo tengo que salir de esta muchacha.
y me pasaba los 100 pesos. Entonces cuando yo llegué al Señor, me encuentro que la palabra Cristo le dice a la gente, insistan, vuélvanse como la viuda. Digo, no, pero para mí no me va a ser difícil, porque yo estaba acostumbrada a caerle arriba, papi, hasta que soltara los chelitos. Como mis hermanos no eran tan insistentes, le pedían 2 veces y se rendían, pero yo no iba a parar hasta que lo tuviera. No importa el tiempo que me tardara, yo tenía que hartarlo hasta que soltara el dinero. De tal manera que cuando no tenía, lo buscaba prestado. Entonces Dios le está diciendo a sus discípulos, vuélvanse como Beatriz cuando era chiquita, clamen hasta que yo tenga que soltarlo. No importa la hora, puede ser que por el momento no le quiera responder, pero llegará un momento que el cielo va a decir, los ángeles mismos van a decir, ay Señor, ya algo con él, porque ya no retumban los oídos, haz algo con él. Entonces Bartimeo, los discípulos del Señor, mándalo a callar, ya nos molesta. Entonces Dios te va a responder, toma la autoridad, busca el testamento, lo que te corresponde y comienza a clamar, pero a clamar de verdad. Le digo aquí a los solteros que están orando por esposo, por esposa, y dice, ¿y qué hace un soltero durmiendo en una cama? Agarra ese piso y dígale a Dios, Señor, tú escuchas mi clamor día y noche, de mañana, de madrugada, decía David, mi clamor subirá a ti de mañana, mediodía, de noche te buscaré y mi oración subirá delante de ti. Insista. No se rinda. El tener 10 años orando de vez en cuando no es clamar. Una persona en una ocasión dio un testimonio y dijo que Dios le había contestado, le había dado su esposo, su compañero. Y en ese tiempo yo quería que Dios me diera a mi pareja. Y ella dice que ella duró 10 años y que ella oraba 3 veces al día. Y yo tengo la mente un poco matemática. Y yo digo, 10 años, 3 veces al día. Para yo reducirlo a 1 año, entonces tendría que orar cuántas veces al día y lo calculé. Digo, pero si ella oró 3 veces, eso fue un cálculo que yo hice. Hice un cálculo matemático. Si ella se tardó 10 años orando 10 veces al día, para yo lograrlo en 1 año, ¿cuántas veces al día tengo que clamar? Y hice mi cálculo y dije, no, yo lo consigo en 1 año. En 1 año lo consigo. Y comencé clame, pero mira, lo tomé en serio. Eso fue 1 año que le dije a Dios, aquí estoy. Decidida a se me responde o se me responde, pero no voy a aceptar un no, ni una espera, ni un silencio. Voy a clamar hasta que el cielo se levante, hasta que Dios haga como hizo el juez injusto y digo, bueno, yo no estaba en esto, yo no hago justicia, pero esta viuda ya me está cansando. Y allá va la respuesta. Así me puse. Entonces Dios me respondía rápido. Y la gente dice, pastores, que Dios le responde a usted rápido. Lo que pasa es que si usted va a un hospital y usted se sienta ahí tranquilo, usted fue por emergencia y usted se sentó tranquilo, todo bien, lo van a poner en la fila. Pero si usted llegó así, ay, me muero, desmayado y arreguindado de otro, lo van a pasar para adelante y todos los que están en la fila se van a quedar esperando. Entonces hay gente que va delante de Dios, tranquilo, yo no estoy desesperado. Pues viene el desesperado, pase. Viene el otro que está más grave, pase y usted en la fila esperando. Ahí se seca. Entonces usted tiene que aprender a insistir en lo que verdaderamente le importa. Si de verdad quiere ser libre, le decía a alguien en una ocasión que me decía, pastora, los demonios vienen, me atormentan a vivir conmigo. Y yo decía, ¿de verdad tú quieres ser libre? Y le digo, ¿a qué hora vienen? A tal hora de la noche. ¿Y dónde te encuentran? Durmiendo. Digo, mija, pero cuando los demonios me estaban atormentando hacia mí, yo me volvía hasta loca. Yo agarraba un palo. Y no es que los demonios se reprenden a palo, pero ya yo estaba desesperada y yo decía, aquí se va a pelear como sea. Y yo agarraba un palo de coba y amanecía clamando y dando vuelta y clamando y dormía de día. Y le decía, te aparece a ponerme la mano y te acerro este palo en el caco. Y yo dando vuelta de aquí para allá como una loca, pero como una loca. Hoy me le voy a dormir. Sé que vienen a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana y me le voy a dormir y que... Háyenme durmiendo. No, yo lo iba a esperar en guerra y se iba a pelear. Y era verdad que el otro día me estaba cayendo del sueño, pero de que no me atrapaban dormida. Entonces, cuando de verdad quieres algo, tienes que ponerle empeño. Cuando de verdad quieres algo, tienes que sacar de adentro. De verdad lo quieres, de verdad te importa, de verdad quieres un milagro. Esa mujer fue decidida a llevarse su milagro. Jesús, devuélvete. Los discípulos, no es para ti. Que los perros, y yo no sé si los perros, pero yo mi milagro me lo llevo. Entonces así tiene que ser. Cristo se lo enseñó a sus discípulos. Toma la autoridad. Tienes un abogado. Tienes un testamento. Levántate porque lo que Dios va a hacer contigo es grande. Quiero que despierte en tu espíritu la persistencia. No es posible
que mis hermanos todos decían, no, tú nada más le das a ella. Le decían a mi papá no nada más me daba a mí. Él le hubiera dado a cualquiera que lo volviera loco como yo lo volví. Porque simplemente él me puso así, tú eres jacanosa. Porque yo decía, yo no le iba a dejar tranquilo. Y él decía, si ella comenzó a pedirte algo, dáselo. Porque es mejor dáselo que soportarla. Porque yo iba a buscar toda la manera y toda la estrategia. Y cuando él bajaba la intensidad, yo pequeña decía, ya está cayendo. No me dijo no con tanta intensidad como al principio. Y iba bajando, y ya está casi cayendo, con un chismacay. Y era que le sacaba el dinero porque se lo sacaba. Entonces, cuando yo llegué al Señor, Dios, viendo yo en la palabra que está diciendo, insístanme, llámenme de día y de noche, clamen con la viuda. Yo digo, no, pero a mí no me han dicho nada, a mí no me han dicho nada, porque cuando yo comienzo a molestar, molesto. No le pido a gente, no le pido a hombres. Mi esposo es testigo que ni a él me gusta pedirle, pero a mi papá que está allá arriba, a mi papá y a papi, el que yo tenía, que era el único que le pedía, mire, a mi papá yo le pido. Hay gente que me llama y me dice, pastora, si usted tiene alguna necesidad, usted me lo diga. Digo, no, yo mis necesidades se las digo a mi papá. Y yo sé que mi papá, cuando yo no paro de pedir, él no tarda en responder. Observe, Cristo dijo, oigan lo que dijo el juez. Pero escúchenme lo que le voy a decir a ustedes. Si ustedes claman día y noche, el cielo no se va a tardar en responder. Y quiero que anotes esto, porque es una clave que Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, Dios hablando en forma de hombre, le dijo a sus discípulos, si claman día y noche, no me voy a tardar en mandar respuesta. Entonces, si Él dice que si clamo día y noche no se va a tardar y se está tardando, entonces yo tengo que acelerar un poco. Tengo que acelerar un poco. Él dio una clave. Dijo así, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Día y noche. Y quiero decirle a las personas que nos están viendo y que estarán viendo este live, que si alguien le pide dinero a nombre nuestro o le dice que tengo una necesidad, aparece una foto mía, no tengo necesidad, que se la manifieste a los hombres. Así que no envíe dinero a nadie que le pida dinero. No acostumbramos a pedirle dinero a las personas. Entendemos que la gente de Dios no pide, le pide a Dios y Dios se encarga del resto. Así que shalom, shalom, les digo esto para que no se dejen engañar. No pedimos dinero a nadie en la tierra, sino que hablamos con Dios y Dios se encarga. Shalom, shalom.